Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis a ti, manos. Señor. Solamente a ti me voy a rendir, Señor. Maravilloso Jesús, Sí, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Señor, creo en ti. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. En esos momentos, Señor, que cuesta, que muchas veces no entendemos, Señor. En esos momentos que nadie nos entiende, Señor. Ni siquiera a veces los que están cerca o los que están, o tus amigos te entienden. Ahí puedes levantar tus manos, hay alguien que te entiende. Ya pasó por ahí. Está esa nube de testigos, dice la palabra de Dios, que nos están mirando. Ya pasaron por donde tú y yo estamos pasando ahora. Pasaron, y algunos peor. La prueba. ¿Cómo crees que estaba allí Juan en la isla de Patmos? No estaba de vacaciones, hermanos. Estaba deportado, estaba aislado. Y allí yo me lo imagino cantando: Señor, quiero levantar mis manos. Lo único que podía hacer era adorar y cantar y orar. Y mientras estaba haciéndolo, se apareció Jesús, hermanos, allí. Y Él le dijo: yo soy el alfa y la omega, Aleluya. el principio y el fin. El que estuvo muerto pero ahora está vivo. ¿Cómo crees que se sentía Daniel cuando estaba allí? Hasta el nombre le cambiaron. ¿Cómo crees que se sentía Elías? ¿Cómo crees que se sentía Nehemías, copero del rey? ¿Cómo crees que se sentía Moisés fuera de su casa? Pero para ellos no hubo impedimento para levantar sus manos, para orar. Gloria a Jesús. Aún Daniel abría las ventanas, no se podía. Había un edicto que impedía orar y él abría las ventanas para orar. ¿Crees que alguien puede impedir que prediquemos el evangelio? Santo, aleluya. Que levantemos los muros, pero no los muros de división, sino los muros de bendición. Los muros que edifican familias, que transforman hogares, Gloria, gloria. que levantan los caídos. Ni aunque Nerón se levante, hermanos, como en la época donde los prendía fuego a los cristianos para alumbrar sus jardines, y aún así los cristianos morían levantando las manos y adorando al Señor y cantando himnos. No lo podían creer, decían: ¿cómo?
se están prendiendo fuego y están adorando a Dios. ¿Cómo crees que se sentía Esteban cuando lo apedrearon por predicar el evangelio? Aunque haya momentos que no quieras salir de casa, el Señor te va a sacar, te va a cuidar, te va a levantar, te va a fortalecer, Santo, santo. porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Señor. y los defiende. Amén. Por eso en este día, dile al Señor: quiero levantar, Señor, mis manos a ti, Señor, la única fuente de salvación que hay sobre la tierra, sobre el universo. Aleluya, Señor. Aunque por un momento, Señor, se sienta alguien que está solo, que está desprotegido, nosotros sabemos que tú estás, Señor. Que nada puede quitarte de ese trono, Señor, donde estás sentado, Señor. Todo está por debajo de tus pies, Señor. Todo está, Señor. Toda autoridad está puesta por abajo, Señor, de tus pies. Dice que se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre, Señor. Estás por arriba de cualquier autoridad, Señor, que tenga la autoridad máxima, aún sobre el universo, Señor. Tú estás por arriba, Señor. Pero nos dejaste el mandamiento, Señor, también de bendecir, Señor, de orar. Y vamos a tomar un momento para bendecir toda autoridad, Señor, en esta misma hora. Nosotros no somos de aquellos hijos rebeldes, Señor, no. Somos hijos de luz, que reconocemos las autoridades y reconocemos, Señor, a quien tú pones y sacas, Señor. Pero nos mandaste a hacer oración, orar, Señor, por los que están en eminencia, Señor, por los que están a cargo, Señor. Nos mandaste a bendecir, Señor, a orar por nuestros enemigos, Señor, y aún por los amigos, Señor, y aún por los que pensamos que son enemigos y no lo son. También, Señor, nos mandaste a hacer eso. Por eso, Señor, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudar para bien. Todas las cosas ayudan, Señor. Aleluya, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, porque estás fortaleciendo, Señor, las manos débiles, los brazos caídos, Señor. Dile: creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, creo en ti y en lo que harás hoy en mí. Creo en ti, creo en ti. Oh, lo que tú sabes hacer y cómo obrar en nuestra vida, Dios. Aleluya, gracias Señor. Te bendecimos, Señor. Y abrimos nuestro corazón en este día, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Todo será para ti, Señor, para tu gloria, Señor. Todo lo que hagamos, Señor. Todo lo que cantamos, Señor. Todo lo que predicamos, Señor, es para que tú te lleves la gloria, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor en este día. Su presencia está aquí, amén, con nosotros. Nehemías fue un hombre usado por el Señor para edificar los muros, pero los muros en Jerusalén, que en ese tiempo simbolizaba la protección contra el ataque del enemigo, y en ese tiempo los muros eran importantísimos. Cuando los muros estaban derribados en una ciudad, eso significaba que estaba desprotegida la ciudad. Y por mucho tiempo, lo que sucedió aquí en el Antiguo Testamento, lo que podemos ver es que Dios le había dicho a Israel: si se vuelven en pos de mí, los cuidaré, los cubriré, los llevaré al lugar que tengo preparado para ustedes. Pero si desobedecen la palabra y se vuelven a los ídolos y a la idolatría, quedarán como desprotegidos. Y eso es lo que pasó. Israel por tiempos se volvían a Dios y por tiempos se alejaban del Señor. Entonces en este tiempo es lo que sucedió y fue arrasado. Dios permitió, ¿no? Dios permite, ¿no? Dios permite en su soberanía, porque a veces por muchos años y por mucho tiempo envía profetas, envía personas que están predicando la palabra, están enviando palabra del Señor, pero el pueblo de Israel por muchos años no quiso escuchar, cerró su corazón, endureció su corazón. Entonces ya no había remedio que permitir estas situaciones que hacían que, pues hizo en este tiempo que el muro de Jerusalén estaba devastado, estaba destruido. Entonces encontramos aquí a Nehemías, que era el copero del rey. Entonces, no sé si alguien trabaja en algún restaurante o es como un trabajo de alguien que está en un restaurante. Sirve. Parecido. O sea, el trabajo de Nehemías era servir el vino al rey. Era el copero. Era alguien que no era sacerdote o no tenía una posición de liderazgo, aunque Nehemías también el rey podía hablar con él para pedir consejo, porque era un hombre de consejo, que guardaba la palabra del Señor. Y es muy interesante que Dios levante a un hombre que no es político, que no es religioso, que no es nada. Yo me identifico con él, con Nehemías, porque no es nada, no es nadie, pero a la vez es alguien que tiene un corazón dispuesto a servir al Señor. Y ese fue Nehemías, el que levantó los muros caídos. Eso me está diciendo a mí que cualquiera de nosotros podemos restaurar. No se requiere de alguien tan inteligente o tan rico, por así decirlo. Se requiere de alguien dispuesto. Nehemías estaba dispuesto. No era profeta tampoco. Era alguien común. Y en ese tiempo, en el tiempo de Nehemías, para hacer una introducción,
prácticamente vemos tres personas de influencia. Zorobabel, que era un príncipe, que representa la parte, digamos así, el aspecto político. Zorobabel, un príncipe con liderazgo político. Luego está Esdras, que es el sacerdote, la parte religiosa, espiritual. Y luego nos encontramos con Nehemías, ni religioso, ni profeta, ni político, ni príncipe, ni un copero. Alguien que solamente servía. Pero ninguno de los anteriores que te nombré pudo restaurar los muros. Ninguno pudo. Salvo Nehemías pudo limpiar la idolatría que había en Israel y pudo reedificar esos muros para la ciudad. Esto nos dice que Dios puede levantarnos a nosotros. ¿Qué espera de nosotros el Señor? Disposición. Él no espera solamente a alguien preparado que venga. Él necesita a alguien dispuesto. Después lo prepara. Primero está dispuesto a servir al Señor. Luego el Señor lo empieza a preparar para hacer cosas, yo diría extraordinarias, porque esto de levantar el muro fue una obra extraordinaria, que en 50 días levantó los muros. Y así como estaban los muros, así es como estaba el pueblo anímicamente, y yo diría espiritualmente. Así como los muros estaban derribados, destruidos, así estaba el corazón de la gente. Y así es como estamos viviendo hoy en día. Espiritualmente hablando, Dios nos está llamando a restaurar, a levantarnos, a estar dispuestos. Entonces Nehemías era un funcionario del gobierno, que asistía así al rey, que aconsejaba. Y por algún motivo está ahí, ¿no? Nehemías. Por algún motivo está en Persia, por algún motivo está ahí, no sabemos. Pero estando ahí, Dios lo resguardó, Dios lo guardó, ¿no? Y como hoy les hablaba en la oración, qué interesante que encontramos a Moisés viviendo en Egipto, saliendo de ahí para servir a su pueblo. Encontramos a Daniel también, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba en un lugar de pecado, en un pueblo de pecado, sin embargo se mantenían. Sin embargo tenían un plan de parte del Señor. Y así como vemos en Moisés, como vemos en otros, nos encontramos ahora que Nehemías está en un lugar. Dice la palabra del Señor que llegaron unos de Judá, allí en el capítulo 1, y Nehemías le pregunta, ¿sabes algo de los hijos de Israel? ¿Cómo están? ¿Sabes algo? Ellos dicen sí. Les dice allí los que están con él, les cuentan que el remanente, o sea, los que quedaron de la cautividad, versículo 3, allí dice, en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Les cuenta ahí lo que está sucediendo. Gran afrenta. Ahí se habían levantado por lo menos dos enemigos, Sanbalat de Samaria y Tobías de Amón. Allí están estos dos que pelearon y se unieron a otros pueblos. Y dice que estaba en gran mal y afrenta. Esta palabra mal es fuerte. Significa miseria, angustia, agravio. Israel estaba esperando prosperidad, pero ¿qué estaba sucediendo aquí? Estaban experimentando calamidad. Esa palabra también, hermanos, afrenta, significa vergüenza. Estaban en vergüenza y eso pasaba con Israel por mucho tiempo, que de repente estaban en vergüenza ante otros pueblos. Y los pueblos decían, ¿cómo ustedes tienen a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, y sin embargo están viviendo en vergüenza? Es porque se habían alejado del Señor, lo habían dejado. La vergüenza en el Antiguo Testamento se relaciona con el adulterio, con la vergüenza de no tener hijos. Las mujeres pasaban vergüenza también cuando perdían sus familiares, su esposo, por ejemplo, cuando había hambruna o cuando pasaban vergüenza por acusaciones verdaderas que había entre ellos. Esa palabra vergüenza es fuerte. Pero dice Nehemías, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 4 palabras tremendas que hay aquí, intensas. Me senté, lloré, ayuné y oré. Miren las 4 cosas que hizo Nehemías.
Y eso es lo que pasó en el corazón de Nehemías. Por eso el Señor pudo usarlo. Porque al escuchar este dolor, esta afrenta que había, dice que sintió dolor, sintió quebranto. Una de las cosas que en estos tiempos, hermanos, casi no se encuentra personas que sientan esto. Estamos en tiempos donde no nos interesa lo que le pase al otro, ¿no? Hoy en día es así, pero no encontramos, es difícil encontrar que alguien tenga este sentimiento que tuvo Nehemías. Es tan difícil encontrar esta cualidad en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de no me importa que el otro haga lo que pueda. Hay un famoso programa de televisión que ponen cámaras ocultas y ponen una persona que cuando va a pagar no tiene para pagar. Y empieza a decir, no tengo, no me alcanza. A ver, saque la comida de mi bebé, saque la comida de este, saque la comida del otro. Y hay gente ahí que está en la fila que no le importa, pero hay gente que sí. Y hay un actor por allá que cuando alguien sale y dice, ponga todo, yo se lo pago, el actor de atrás dice, usted no tiene que hacer eso. Está todo preparado, ¿no? Para ver cómo reacciona la gente. Usted no le tiene que pagar a un inmigrante, porque él no viene acá para que usted le pague. Empiezan a pelear. Y la persona que quiere pagar, hermano, se pone a llorar muchas veces. Y después aparecen las cámaras, por supuesto, aparece el señor que está en ese programa y empieza a tener entrevistas con la gente que está ahí. ¿Qué sintió usted? ¿Qué sintió usted? ¿Qué sintió usted? Generalmente de 4 o 5 personas hay una que se compadece y no sabe que la están filmando. Entonces, no es que todos quieren hacerlo, son muy pocos y a veces en esos videos ninguno ayuda, aunque la persona que está por pagar se pone a llorar. Necesitamos tener este corazón que nos muestra acá Nehemías. Sintió dolor, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay tantas ocupaciones, tantas cosas hoy en día que no estamos viendo, hermanos, la necesidad que hay alrededor nuestro. Yo quiero preguntarte en este día, aquí hice un par de preguntas. ¿Estás al tanto de las necesidades que hay a tu alrededor? ¿Sabes las necesidades de tu esposo, de tu esposa, de tus niños, de tus hermanos en la fe o del hermano débil que está alejándose de la verdad? ¿Qué te sucede cuando escuchas las noticias? ¿Qué hacemos cuando escuchamos? Aunque los medios, no es todo lo que dicen, a veces no es. Los medios influyen, los medios enseñan de una manera incorrecta muchas veces. No es verdad, sino que están influenciados por ciertas personas. Pero ¿qué sucede cuando vemos las noticias? Y claro, yo entiendo, las situaciones en el mundo son devastadoras. Y así como es devastador lo que escuchamos, así están los muros de las familias, así están los muros de los corazones y muchos del pueblo de Dios. En ese tiempo no solo fue devastada la ciudad, sino que también había menospreciadores, había burladores. ¿Saben qué? Sanbalat. Sanbalat, ya en el capítulo 1 podemos ver ahí en el capítulo 1 y 2, cómo él se burla. Porque hubo alguien que se quiso levantar y quiso restaurar. Y ahí se levantó Sanbalat, ¿para qué? Para burlarse. Dice la Biblia, para hacer escarnio. Entonces no solo se sentían devastados, sino que aún se sentían avergonzados alrededor. Y todavía de eso sentían que algunos se levantaban para burlarse de ellos. Miren la situación. Para burlarse de cómo estaban viviendo. Se sentían oprimidos. Y así se sienten muchas personas hoy en día. Muchos inmigrantes. Se sienten burlados, así se sienten. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Predicar el evangelio, hermanos. En los tiempos difíciles es donde más la iglesia se tiene que levantar, no más achicar, no pensar donde uno va a disparar, no pensar donde uno se va a esconder,
sino pensar en qué puedo hacer luz, en a quién puedo predicarle, porque hay alguien al lado mío o alrededor mío que no quiere quizás salir de su casa, pero necesitamos predicar. Necesitamos compartir las buenas nuevas. Me senté y lloré, dice Nehemías. Ya con eso hizo mucho. Rompió allí con la indiferencia que hay. Empezó a orar al Señor, a ver qué decía la palabra. Empezó a escudriñar qué decía la palabra, cómo había que hacer, qué promesas había del Señor, porque él dijo, yo no puedo restaurar los muros si no voy a las promesas que Dios le dio a Israel. Porque si hay una promesa, uno puede ir a Dios y decirle, acá está escrito, Señor, tienes que cumplirlo, lo prometiste. Y el cristiano vive proclamando las promesas de Dios. Y cuando él oró y ayunó, pudo fortalecerse espiritualmente, hermano. Pudo recibir fortaleza, pudo romper con esa indiferencia. ¿Qué haremos frente al dolor del otro? Una vez me encontré con algo cuando estaba allí en internet que habla de la lógica japonesa, no sé si se lo leí una vez, versus la lógica latina. No sé si alguien lo leyó. Mire, la lógica japonesa dice, si alguno puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Así piensa el japonés. Usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver? Ahora va a ver. El japonés piensa que si alguien puede hacerlo, ellos también lo pueden hacer. ¿Pero sabe lo que piensa el latino? El latino dice, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? El japonés dice, si nadie puede hacerlo, significa que yo puedo ser el primero en hacerlo. Miren qué interesante eso. ¿Qué piensa el latino? Si nadie puede hacerlo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga otro. Tenemos que cambiar, hermanos. No digo que todos seamos así, los que estamos aquí. Es a nivel cultural. Pero tiene que ver con levantarse. Tiene que ver con tener una posición, una postura, un servicio. Entonces dice que Nehemías ayunó y oró. Y esto requiere tiempo. Y dijo, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿A quién llevó el problema primero Nehemías? A Dios. Fue el primero que llevó su petición, fue al Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir a Dios, hermanos. Tenemos que ir al Señor. Y al primero que tenemos que ir es a Él. Y llevar allí nuestras cargas, nuestros problemas. La gente se pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Hermanos, no hay nada pequeño ni grande que el Señor no esté detrás de eso y que el Señor no le interese. Por eso Nehemías va a la presencia de Dios, va con una actitud de alabanza, entra en la presencia del Señor. No está pidiendo, está inquiriendo, está buscando al Señor. Porque desde el mes que él, dice el mes de Quisleu, que es noviembre, hasta el mes que él va, pasaron 4 meses. 4 meses orando y buscando y ayunando. No es que fue un día para otro que tomó una decisión, sino que buscó al Señor y fue a su presencia y ayunó y preparó su corazón diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando llegó el momento, estaba sirviendo la copa al rey. El rey dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué está así tu semblante? Y ahí era la oportunidad, porque tanto había orado para que el rey tenga misericordia. Él se sujetó a un rey que ni siquiera era creyente ni del pueblo de él. Sin embargo, Nehemías se sujetó, oró, pidió al Señor. Y el rey le dice, ¿por qué estás así? Y él le dice, porque el lugar de los sepulcros de mis padres está devastado. ¿Y qué quieres? Le dice el rey. ¿Qué pides? Porque no quiero verte así. Y ahí es donde él tuvo la oportunidad y pidió permiso. Y pidió cartas para traspasar lugares. Y cuando traspasó lugares, pidió madera para levantar el templo. Y llegó al lugar donde tenía que llegar. Ayunó y oró. Y buscó en las Escrituras las promesas. Versículo 10 dice, somos tu siervo, Señor. Somos tu pueblo. Dale éxito, dice ahora a tu siervo. ¿Saben? Nehemías dio un paso más de lo que dan el resto de las personas. Porque la diferencia que hizo Nehemías es que quiso involucrarse. ¿Cuántos están dispuestos a involucrarse? En la necesidad,
y en el dolor ajeno. ¿Cuántos están dispuestos a involucrarse en el asunto? Versículo 11 dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero, dice, al rey. Hay algo que debemos aprender a través de la vida de Nehemías, y es que Dios nos está llamando a involucrarnos, a enfocarnos, a no perder el plan, el propósito, a ir un paso adelante, no un paso atrás, un paso adelante. Yo quiero concluir en este día orando y que podamos ir como Nehemías a la presencia del Señor. Y que a través de estos domingos y veamos capítulo por capítulo o versículo por versículo, podamos aprender del corazón de este hombre sencillo que se llamó Nehemías. ¿Qué vamos a esperar, hermanos, para involucrarnos en la tarea del Señor? Quiero que cierres tus ojos por un momento. Señor, en este día vamos delante de ti, Señor. Vamos delante de ti, Señor, porque así como Nehemías, Señor, encontró que sus compatriotas, encontró que su mismo pueblo, Señor, estaba devastado, Señor. Así como estaban los muros, estaba, Señor, también el corazón de muchas familias. Tristeza, depresión, lloro, quebranto, sentimientos de desesperanza, de desprotección. Nehemías quiso acercarse para fortalecer esas familias, para levantar esos muros en el corazón. No eran muros para dividir, eran muros para unir familias, porque cada uno restauró delante de su casa, pero tuvo que haber alguien que se levantó para fortalecer esos corazones, hermanos, para fortalecer esas manos y ese espíritu que estaba caído. ¿Sabes? No tenemos que ir a otro país para hacerlo. Aquí alrededor tenemos mucho para hacer, hermanos. Y nadie va a condicionar qué puedes hacer y qué no. Cuando los discípulos les prohibían que prediquen, ¿qué hacían ellos? Predicaban aún más. Cuando los azotaban y los golpeaban y les prohibían, el evangelio llegó hasta los confines de la tierra. Por eso tú estás aquí, gracias a que hubo un grupo de personas que no cedieron a las oposiciones y a las presiones. Gracias a ellos estamos aquí, hermanos, si no el evangelio no hubiera llegado a ningún lado. Personas con ese corazón como Nehemías se levantaron porque había un mandamiento superior, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vengo pronto, dijo el Señor, y mi galardón conmigo, que cuando Él venga nos encuentre como Nehemías, levantando los muros en el corazón de muchas personas, de muchas familias. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús. Creemos, creemos, creemos. Lo que harás en mí. Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org.